En el mundo digital actual, la ingeniería de datos requiere soluciones complejas que involucran múltiples etapas, desde la extracción de datos hasta su transformación y carga en almacenes para análisis y machine learning. Cada etapa puede tener varios pasos, y la coordinación entre ellos es esencial para asegurar un procesamiento eficiente y ordenado. En este video, exploraremos cómo la orquestación de pipelines facilita la gestión de estos procesos, garantizando que cada tarea se ejecute en el momento adecuado y que los errores se manejen de manera robusta. Además, veremos cómo Google Cloud Platform, con servicios como Cloud Composer, permite implementar estas soluciones de manera escalable y flexible. La orquestación de pipelines se refiere al proceso de crear, programar, gestionar y monitorear una serie de pasos y etapas en un pipeline de datos. Su objetivo principal es asegurar la ejecución ordenada de cada fase, manejar dependencias, gestionar errores y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio. En entornos híbridos o multicloud, la orquestación se vuelve aún más relevante, ya que los datos provienen de diversas fuentes y deben ser procesados para obtener resultados óptimos. Entender este concepto es clave para diseñar soluciones de ingeniería de datos eficientes y escalables. Antes de la llegada de técnicas modernas, los pipelines de datos se ejecutaban como scripts secuenciales o manuales. Aunque este método funciona para procesos simples, en sistemas digitales complejos resulta insuficiente. Las principales limitaciones incluyen dificultad para gestionar dependencias, ausencia de programación centralizada, falta de trazabilidad de errores y un alto costo de mantenimiento. La orquestación moderna soluciona estos problemas, permitiendo automatizar, escalar y monitorear todo el proceso desde una plataforma centralizada. La orquestación de pipelines ofrece múltiples ventajas. Permite programar y automatizar tareas, gestionar dependencias entre etapas, monitorear el estado de cada tarea, escalar horizontalmente para manejar grandes volúmenes y gestionar errores de manera centralizada. Además, servicios como Cloud Composer en GCP eliminan la necesidad de administrar infraestructura, permitiendo a los ingenieros enfocarse en la lógica del negocio y el desarrollo de soluciones. En Google Cloud Platform, la orquestación de pipelines se realiza principalmente mediante el servicio Cloud Composer, basado en Apache Airflow. Composer simplifica la gestión de pipelines complejos, integrándose de forma nativa con servicios como Dataflow, Pub, Sub, Cloud Storage y BigQuery. Su arquitectura serverless y escalable permite ejecutar miles de tareas concurrentes, facilitando la integración y el procesamiento de datos en entornos híbridos y multicloud. Apache Airflow es una plataforma open source, creada para diseñar, programar y monitorear flujos de trabajo. Desarrollada inicialmente por Airbnb, Airflow permite a los desarrolladores gestionar pipelines complejos usando Python, lo que aporta flexibilidad y portabilidad. A diferencia de herramientas ETL basadas en interfaces gráficas, Airflow se basa en código, lo que facilita la integración con sistemas de control de versiones, la personalización y la escalabilidad. Las soluciones ETL pueden diseñarse mediante interfaces gráficas o mediante código. Las interfaces gráficas son ideales para usuarios no técnicos, pero ofrecen menor flexibilidad y suelen estar limitadas por el proveedor. Los pipelines basados en código, como los de Airflow, requieren conocimientos de programación, pero permiten personalización, integración con control de versiones y menor dependencia del proveedor. Además, facilitan la automatización y la escalabilidad en entornos cloud. Para comprender Airflow, es fundamental conocer sus conceptos básicos. El principal es el DAG, Directed Acyclic Graph, que define el flujo de trabajo como una colección de tareas organizadas con sus relaciones y dependencias. Los DAGs se escriben en Python, permitiendo especificar condiciones de ejecución, orden y dependencias. Además, Airflow cuenta con operadores, sensores, ejecutores y un scheduler que monitorea y ejecuta las tareas según las dependencias definidas. Un DAG es la estructura central en Airflow. Define el flujo de trabajo como un conjunto de tareas conectadas por relaciones dirigidas y sin ciclos, garantizando que el proceso termine y no haya bucles infinitos. Cada nodo representa una tarea, y cada conexión define la dependencia entre ellas. Los DAGs se codifican en Python, lo que permite portabilidad y escalabilidad. Airflow interpreta estos scripts y genera los objetos necesarios para ejecutar el pipeline. Los DAGs en Airflow se componen de tareas, instancias de tareas, ejecutores, operadores, sensores, relaciones y el scheduler. Cada tarea es una unidad de trabajo, mientras que las instancias representan ejecuciones individuales. Los ejecutores pueden ser locales o remotos, y los operadores definen la acción a realizar, como ejecutar comandos bash, funciones Python o consultas en BigQuery. Los sensores esperan eventos, y las relaciones determinan el orden de ejecución. El scheduler monitorea y activa tareas según las dependencias.
Al definir un DAG en Python, se configuran atributos como DAG, id, descripción, fecha de inicio, intervalo de programación, argumentos por defecto, concurrencia y timeout. Estos parámetros permiten controlar la ejecución, el número de tareas activas, el manejo de errores y la programación de las ejecuciones. Además, se pueden definir funciones de callback para éxito o fallo y la opción de catch-up para recuperar ejecuciones perdidas. Cloud Composer es un servicio totalmente gestionado y serverless en GCP, construido sobre Apache Airflow. Permite crear y monitorear pipelines de orquestación sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Composer se ejecuta sobre Google Kubernetes Engine, lo que garantiza escalabilidad y flexibilidad. Los workflows pueden abarcar múltiples nubes y sistemas on-premise, y se definen en Python para facilitar la portabilidad y extensibilidad. Utilizar Cloud Composer para la orquestación de pipelines aporta ventajas como la eliminación de la gestión de infraestructura, escalabilidad automática según la carga, integración nativa con servicios de GCP, soporte para entornos híbridos y multi-cloud, y capacidades avanzadas de seguridad y cumplimiento. Composer permite a los ingenieros enfocarse en la lógica del negocio, optimizando costos y rendimiento. Cloud Composer utiliza varios servicios de GCP para ejecutar workflows. Al crear un entorno, se distribuyen componentes en dos proyectos, el proyecto del cliente y el proyecto tenant gestionado por Google. Entre los componentes destacan los buckets de almacenamiento, el servidor web de Airflow, la base de datos de metadata, procesadores de DAG, schedulers, workers y triggerers. Muchos de estos se ejecutan en un clúster de GKE, asegurando escalabilidad y seguridad. Para crear un entorno en Cloud Composer, se puede utilizar la consola de Google Cloud o el CLI de G-Cloud. Es necesario contar con una cuenta de servicio con el rol adecuado. Tras habilitar la API de Composer, se configuran los recursos, el tamaño del entorno y el bucket de almacenamiento. Composer permite seleccionar versiones y ajustar la configuración de los componentes según las necesidades del proyecto. Durante la creación del entorno, Composer permite seleccionar el tamaño de los recursos, como CPU y memoria para schedulers y workers. GCP ofrece opciones estándar y personalizadas, adaptándose a las necesidades de cada pipeline. Además, se configura el bucket de almacenamiento para alojar los archivos de DAG, dependencias y logs, asegurando una gestión eficiente de los recursos. Composer también puede configurarse mediante el CLI de G-Cloud, permitiendo especificar parámetros como región, versión de imagen, cuenta de servicio y tamaño del entorno. Una vez ejecutado el comando, Composer crea el entorno y el bucket asociado, donde se almacenarán los archivos necesarios para la ejecución de los pipelines. Cloud Composer define varios roles IAM para gestionar permisos. Entre ellos destacan el administrador, el usuario, el trabajador y el visualizador. Cada rol tiene permisos específicos para crear, ejecutar, visualizar y administrar entornos y objetos de almacenamiento. Asignar los roles adecuados es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los pipelines. La estructura básica de un DAG en Airflow incluye la importación de librerías, la definición de argumentos por defecto y la configuración de atributos como DAG, id, descripción, intervalo de programación y fecha de inicio. Los tasks se definen dentro del contexto del DAG, permitiendo organizar el flujo de trabajo y establecer dependencias entre las tareas. El primer task en el pipeline es la extracción de datos desde la base de datos fuente, en este caso Cloud SQL, PostgreSQL. Se utiliza un Python operator para ejecutar una función que consulta los registros insertados después de la última ejecución del DAG. Los datos extraídos se almacenan en una ubicación temporal, como un bucket de Cloud Storage, para ser utilizados en etapas posteriores. La función de consulta utiliza variables de Airflow para determinar el rango de fechas de los registros a extraer. Se conecta a la base de datos usando credenciales seguras, ejecuta la consulta y devuelve los resultados en formato serializable. Este enfoque permite extraer solo los datos nuevos o actualizados, optimizando el procesamiento y evitando duplicidades. Tras la extracción, los datos se escriben en un archivo JSON en un bucket de Cloud Storage. Se utiliza un Python operator para ejecutar la función de escritura, que serializa los datos y los almacena en la carpeta correspondiente. Este archivo servirá como entrada para la etapa de transformación, asegurando la persistencia y disponibilidad de los datos. La función de escritura utiliza un encoder personalizado para manejar objetos de tipo fecha y datetime, asegurando que los datos sean compatibles con JSON. Extrae los datos del task anterior mediante XCOM, crea el blob en el bucket y sube el archivo. Al finalizar, retorna la ruta completa del archivo, que será utilizada en la siguiente etapa.
La etapa de transformación consiste en invocar una función desplegada en Cloud Run, que toma el archivo JSON desde Cloud Storage, procesa los datos y los envía a un tópico de pub, sub. Se utiliza un Python operator para ejecutar la función que construye el payload y realiza la petición HTTP al endpoint de Cloud Run, manejando errores y validando la respuesta. La función de invocación extrae la ruta del archivo desde el task anterior, construye el payload con el nombre del bucket y la ruta del archivo, y realiza una petición POST al endpoint de Cloud Run. Si la petición es exitosa, procesa la respuesta y retorna el resultado. En caso de error, imprime el contenido y lanza la excepción para su manejo en Airflow. Una vez transformados los datos y enviados a PubSub, se activa un job de Dataflow que suscribe al tópico y carga los datos en una tabla de BigQuery. Airflow soporta operadores específicos para BigQuery, permitiendo validar la inserción de registros mediante consultas. Así se asegura que los datos procesados llegan correctamente al destino final. La validación se realiza mediante el operador BigQuery Insert Job Operator, que ejecuta una consulta para contar los registros insertados en la tabla destino. Esto permite verificar que el proceso de ETL ha funcionado correctamente y que los datos están disponibles para análisis y reportes. Una vez creado el archivo Python del DAG, se debe subir al bucket de Cloud Storage en la carpeta DAGs. Esto se realiza desde la consola de GCP, seleccionando el entorno Composer y accediendo al bucket. Tras la subida, el DAG aparece en la interfaz de Airflow, listo para ser ejecutado y monitoreado. Tras subir el archivo, el DAG aparece en la lista de workflows de Airflow. Desde la interfaz web se puede activar, programar y monitorear cada ejecución. Composer permite visualizar el estado de las tareas, el flujo de trabajo y acceder a logs detallados para depuración y análisis. Composer ofrece herramientas avanzadas para monitorear la ejecución de pipelines. Desde la interfaz de Airflow se pueden ver el estado de cada tarea, filtrar por tiempo y tipo de ejecución, y acceder a detalles como gráficos, Gantt charts, código y logs. Esto facilita la identificación de errores, el análisis de rendimiento y la optimización de procesos. El panel de Airflow muestra todas las ejecuciones del pipeline, con indicadores de estado para cada tarea. Los colores permiten identificar rápidamente tareas exitosas, fallidas o saltadas. Además, se pueden filtrar ejecuciones por fecha, tipo y estado, facilitando el seguimiento y la gestión de los pipelines. Al seleccionar una tarea, se accede a detalles como información básica, gráficos de flujo, Gantt charts, código fuente, logs y duración de la tarea. Esta información es clave para depurar errores, analizar el rendimiento y mejorar la eficiencia del pipeline. Los logs generados por las funciones Python se muestran en la pestaña de logs de Airflow. Esto permite identificar rápidamente errores, analizar el comportamiento de las tareas y realizar ajustes para mejorar la estabilidad y el rendimiento del pipeline. Entre los errores más frecuentes se encuentran fallos en la lógica de tareas y operadores, problemas de conexión con servicios externos, errores de autenticación, limitaciones de red y problemas de programación, como timeouts. Composer facilita la identificación y resolución de estos errores mediante logs detallados y herramientas de monitoreo. La orquestación es fundamental en soluciones de ingeniería de datos complejas. Cloud Composer en GCP, basado en Apache Airflow, permite diseñar, programar y monitorear pipelines de ETL de manera eficiente y escalable. Gracias a su integración con servicios de GCP y su arquitectura serverless, Composer facilita la gestión de procesos, la automatización y el cumplimiento de requisitos de negocio. Antes de implementar el pipeline, es necesario habilitar las APIs de Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Run, Pub, Sub, Dataflow, BigQuery y Cloud Composer. Además, se debe crear la tabla fuente en Cloud SQL, configurar los buckets y tópicos y preparar el código de Dataflow. Estos pasos aseguran que todos los componentes estén listos para la orquestación. En la consola de Airflow, se pueden crear variables para almacenar información sensible, como contraseñas de bases de datos. Estas variables se utilizan en las funciones Python para conectar y consultar la base de datos, garantizando seguridad y flexibilidad en la gestión de credenciales. El DAG puede configurarse con atributos avanzados, como max, active, tasks, max, active, runs y catch-up. Estos parámetros permiten controlar la concurrencia, el número de ejecuciones simultáneas y la recuperación de ejecuciones perdidas, optimizando el rendimiento y la eficiencia del pipeline. La función de consulta incremental utiliza variables para determinar el rango de fechas, conecta a la base de datos y ejecuta la consulta. Los resultados se procesan para ser compatibles con JSON, asegurando que solo se extraen registros nuevos o actualizados, lo que mejora la eficiencia y evita duplicidades.
La serialización de datos se realiza mediante un encoder personalizado que convierte objetos de fecha y datetime a formato ISO. Los datos se extraen del task anterior, se serializan y se escriben en el bucket de Cloud Storage, asegurando persistencia y disponibilidad para la etapa de transformación. La integración entre Airflow y Cloud Run se realiza mediante una función Python que construye el payload, realiza la petición POST y maneja la respuesta. Esta integración permite procesar los datos de manera serverless, escalando según la demanda y optimizando recursos. La etapa final del pipeline consiste en cargar los datos procesados en BigQuery y validar la inserción mediante consultas. Airflow facilita esta integración mediante operadores específicos, asegurando que los datos estén disponibles para análisis y reportes, y que el proceso sea auditable y trazable. Una vez completado el desarrollo del DAG, se sube al bucket de Cloud Storage en la carpeta DAGs. Composer detecta automáticamente el archivo y lo muestra en la interfaz de Airflow, permitiendo su activación, programación y monitoreo. Este proceso asegura una gestión centralizada y eficiente de los pipelines. Composer proporciona herramientas avanzadas para monitorear la ejecución de pipelines, visualizar el estado de tareas, acceder a logs y analizar el rendimiento. Estas capacidades permiten identificar y resolver errores rápidamente, optimizar procesos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de negocio. En este video, hemos visto la importancia de la orquestación en la ingeniería de datos, cómo Cloud Composer y Apache Airflow permiten diseñar pipelines eficientes y escalables, y cómo integrar servicios de GCP para automatizar procesos ETL. En el siguiente capítulo, exploraremos el concepto de Data Lake y los servicios de GCP para su implementación, incluyendo Dataproc para migraciones y procesamiento avanzado.